¿Qué onda, hijos de puta? ¿Todo bien, hijos de perra? ¿Todo correcto? ¿Todo bonito? ¿Todo perfecto? Mira, la verdad me recontrachupa un huevo, pero vamos a decir que me alegro, hijos de puta. ¿Todo bien? ¿Qué se cuentan tanto tiempo, tantos años, tantos eones, tantos milenios? ¿Todo bien, hijos de remil puta? Calma. Calma. Yo sé lo que están pensando, yo sé lo que están diciendo, sobre todo los de YouTube. Yo sé que ustedes están viendo un título y están viendo una miniatura que nuestros compatriotas de Twitch no están viendo. Yo sé que ustedes tienen más info. Yo sé que ustedes vieron una weá que los de Twitch todavía no pudieron ver. Así que primero, antes que nada, pongamos la música. Antes que nada vamos a poner un loficito para relajarnos, para estar tranquilos y para hacer las cosas bien. ¿Les parece? ¿Vamos bien? Bienvenidos a todos los de YouTube, bienvenidos a todos los de Twitch, bienvenidos a todos los de Kick. Antes que nada, ¿por qué no está la mona china? ¿Por qué no estará la mona china, weón? ¿Por qué será? Porque la mona china está vestida de alumna. Y hoy el que va a dar la clase voy a ser yo. Así que me comen todos los cojones, ¿ok? Los del fondo, guarden esa comida, manga de hijos de puta. Hoy vamos a aprender la recalcada concha de sus madres. Les tengo preparadas una clase completamente magistral acerca de los femboys, su historia, su procedencia y todo lo que esté relacionado con todos esos hijos de puta que deciden ponerse una pollera y hacer que todo el chat dude de su sexualidad. ¿Qué onda, papus? ¿Qué se cuentan? Cuéntame su vida tanto tiempo. Hace mucho que no estoy haciendo streams yo solo. Ustedes saben que estamos haciendo los podcasts los lunes que los hacemos con Maya. Pero ahora como que me pintó de repente volver acá, volver un poquito al ruedo. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué se cuentan? ¿Qué onda, Rauchau? ¿Todo bien? Me pasó la ensalada de apio, hijo de puta. No coman en el aula, no coman en la clase. En esta clase no se come. Ojo, Bacon, gracias por la sub, pedazo de hijo de remil puta. ¿Todo bien? ¿Todo nice? 25 días ya para venir a perder con esto, ¿viste, boludo? Se le extrañaba, yo a ustedes no los extrañé, la verdad. Me la pasé muy bien, no haciendo directo. Ah, mentira. Ustedes saben igual que vengo laburando mucho en el canal, vengo laburando mucho en YouTube, vengo laburando mucho en general, vengo laburando mucho, punto, ya está, fin. Pero hoy vengo a mostrarles un poquitito, un atisbo, muy poquito, una caricia de todo esto en lo que llevo trabajando tanto tiempo. Esta vendría a ser como mi tesis acerca de los femboys. Sepan que en todo momento pueden preguntar, en todo momento pueden levantar la manito y preguntar si pueden ir al baño. Cualquiera que necesite cualquier cosa, lo pone en el chat y ya está. Dale, loco, que se me baja el pilín. Pues se te va a bajar bastante porque esto es muy diferente de lo que vos seguramente creas que es. Voy a perder septiembre con esto. No lo vas a perder. Pero si lo perdés, vas a saber por qué. Eso es lo importante. También gracias a todos los que están tirando follows. Vamos a arrancar entonces un poquito ya, entre todos los que somos, entre todos los que estamos. Twitch, YouTube, Kick. Vamos a arrancar por nuestra clase particular acerca de los femboys. ¿Les parece? Vamos a entrar un poquito en materia y les voy a poner a los de... sobre todo para los de Twitch que no pueden ver la miniatura de YouTube. Miren, ¡pum! Esto es lo que están viendo ahora nuestros compañeros de YouTube por miniatura. ¿Ok? El profe está platicando. ¡Cállense los del fondo, carajo! Cierren el orto los del fondo porque los cago a trompadas, Los recontracago a trompadas. Los recontracago a piña. Mirá que yo no soy de profesora que solamente les grito. Yo voy y los cago a trompadas. Y si viene tu viejo a quejarse, lo cago a piña también, weón. Yo no tengo ningún problema. Nada, papus. Femboys. Vamos a ponernos en materia. Uno normalmente empezaría a hablar y a definir un poco qué sería o qué... en teoría, o sea, intentaría responder la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es, concretamente, un femboy? ¿Cuál es la definición de femboy, no? Vamos a decir una cosa. Femboy tiene varias definiciones. Es un poco complejo, porque el femboy, del nombre femboy, la palabra femboy, viene de dos partes. Obviamente viene de dos partes. Viene de
la palabra... Perdón que voy a escribir con el mouse, voy a escribir como el orto, La palabra fem y la palabra boy, ¿no? Que obviamente la palabra boy, en principio, la forma en la que se pronuncia, la forma en la que se dice es con boy, como si fuera una I, ¿ok? Cualquiera de estas dos, tanto femboy con Y como femboy con I, son igualmente válidas. Y el término fue acuñado, primero, que esto igual después lo vamos a repasar, fue acuñado principalmente en 1990 para hacerle bullying a los hombres que no cumplían con su rol de hombre, ¿no? Como que no eran lo suficientemente masculinos. Entonces le decía femboys. Era un insulto, era como decirle trolo, era como decirle maricón. Era un insulto. El objetivo era faltarle el respeto a la otra persona y decirle femboy. Hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día vos no le decís femboy a alguien para insultarlo. No vas por la calle y decís, che, pedazo de femboy. No funciona así. Pero sí es cierto que esta definición no siempre fue así. Y sobre todo tenemos que entender que no existe como tal esta definición antes de 1990. ¿Ok? Por lo tanto, me tomé la molestia, me tomé el trabajo de conseguirles lo que vendría siendo la historia original de los femboys. Es decir, en qué punto de la historia, en qué punto de la historia de la humanidad encontramos a los primeros femboys. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Dónde empezó esto? Porque esto no es algo que arranca ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Europa. ¿Dónde empezó? ¿En Grecia? ¿En Egipto? ¿En Rumania? ¿Dónde empezó esto? ¿En Buenos Aires, Argentina? No. Vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de varios puntos en la historia en el cual podemos aproximar algo que podría haber sido similar o que puede haber dado trazas de lo que en su momento quizá habría sido un femboy. ¿Va a haber examen de esto? Va a haber examen de esto, así que tomen nota, No sean boludos, tomen nota. Espero que hayan venido todos con sus libretas y con sus boludeces, porque acá vamos a anotar información de verdad. Me cuesta prestar atención con ese avatar. ¡Presta atención, carajo! Presta atención a la clase. Ok, vamos a arrancar desde el principio. Vamos a arrancar teniendo en cuenta una cosa. Las trazas más antiguas de lo que podría haber sido un femboy dentro de la historia de la humanidad, quizá algún día las encontremos en Grecia. La antigua Grecia. Es bien sabido, tanto por ustedes, como por mí, como por cualquier persona que haya leído un poco, que los griegos eran muy abiertos sexualmente. Es decir, los griegos mismos, hacían orgías homosexuales, hacían orgías gays en todos lados. O sea, estaba bien visto, era bien aceptado y simplemente pasaba, ¿entendés? Los griegos, sí es cierto que mantenían relaciones sexuales entre ellos muy asiduamente, pasaba un montón, o sea, culeaban a más no poder, pero sí es cierto también que no existe ninguna prueba fehaciente de que los griegos hayan llegado a practicar algo como el crossdressing. Es decir, no hay ninguna prueba de que ningún griego jamás se vistiera de mujer. Por lo menos ninguna fehaciente, ninguna lo suficientemente concreta como para definir que los griegos hayan sido quizá los primeros femboys. Hayan habido los primeros femboys con los griegos. No tenemos forma de saberlo. Pero está bueno señalarlo, porque sí es cierto que existía dentro de la antigua Grecia, y sobre todo también dentro de la mitología, lo que eran los griegos capaz más andróginos, que se los conocía como más afeminados, que se los conocía como más parecidos a mujeres, podríamos decir, o más asexuales, que podrían haber dado quizá unos primeros pasos en la historia de la humanidad, en lo que vendría siendo el acercamiento a ser justamente un femboy, ¿no? Tipo, podríamos decir que los griegos, si bien no eran femboys, Adonis cuenta como femboy, pero es que Adonis no era crossdresser. Yo creo que una parte elemental en la vida del femboy, más allá de ser andrógino, una parte fundamental es cualquier tipo de tendencia al crossdressing, aunque sean simplemente detalles. Es decir, por ejemplo, esta imagen que vemos en pantalla, con nuestro griego femboy de confianza, con una tiara de flores, me parece lo suficientemente... Me parece un intento lo suficientemente femenino dentro del contexto de la época como para poder catalogarlo con un femboy. Más no podemos confirmar que haya pasado. Tampoco lo podemos desmentir. Estamos a la espera de nuevas informaciones. Yo, como siempre, los mantengo al tanto de la última información del momento, ¿ok? Pero si los griegos nos dejaron estas trazas de lo que pudo haber sido antiguamente,
una estela o un poquito una pista de dónde podrían haberse originado los fanboys. Yo le diré griegos chat. Griegos chat, romanos ZZZ. Odiseo, mi fanboy favorito. Harper Strikes, vos te tenés que preparar y tenés que hacer la tarea. Profe, ¿puedo ir al baño? Andá al baño, Sopas. Tenés permiso para ir al baño. Gracias por los 2 bits. Si los griegos nos dejaron esas trazas... Si los griegos nos dejaron esas trazas de lo que podría haber sido el origen de los fanboys, los cristianos las documentaron por primera vez. El primer documento que tenemos en la historia de la humanidad que puede dar indicios a la existencia de un fanboy es efectivamente un escrito bíblico. Deuteronomio. Deuteronomio, para los que no lo sepan y para los que no lo conozcan, que van a ser la amplia mayoría, porque no creo que haya ningún cristiano acá. Deuteronomio es un libro dentro del catolicismo que cierra los libros del Pentateuco. El Pentateuco es básicamente... Profe, ¿puedo ir al baño? Vaya al baño, Harper Strike, pero esto entra en la prueba, ¿eh? Si después no se lo pregunta a los amigos, el problema de usted. El Pentateuco es un libro que fue escrito por Moisés. El que vemos en la imagen, de hecho, pretende ilustrar un poco a Moisés, ¿ok? Moisés, para los que no conozcan el cuento, el relato bíblico, es este que libera al pueblo egipcio, abre las aguas y pasan, no sé si eran 40 o 50 años en el desierto, buscando la tierra prometida. En ese viaje, Moisés habla con Dios en lo alto de un monte, y es Dios el que le da a Moisés los mandamientos, los antiguos mandamientos, ¿ok? Y por eso el Pentateuco es un libro, y sobre todo el Deuteronomio, es un libro donde se explica la ley cristiana, la ley del religioso, la ley católica. No solamente cristiana, igual, el Deuteronomio es un libro que cierra el Pentateuco, asimismo aparece en el Tanaj hebreo, o sea que también aparece en la religión hebrea, pero también cierra el libro de la Torá, que es la ley judía. Entonces es un libro que aparece en muchas religiones. Así que digamos que está avalado por un montón de gente que cree en Diosito, ¿ok? De diferentes religiones del mundo. Profe, se acabó mi atención de TikTok. ¿Puedo ir a detonarle el ojete a Bacon? Vaya, sea feliz. Soy ateo pero respeto a cualquier religión. No vamos a discutir de religión acá. Estamos hablando de los orígenes de los fanboys. Y es que justamente en Deuteronomio, en una de las tantas reglas que nos describe a los cristianos, bueno, nos describe como si yo fuera cristiano, ¿viste? Que les describe a los cristianos, es Deuteronomio 22:5, ¿ok? Donde dice textualmente: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace, ¿ok? Esto básicamente lo que quiere decir es que, hermano, a Dios no le gusta que te travestas. Si te travestís, el propio Dios va a venir y te va a matar. No te va a matar, pero no le gusta, así que te va a castigar por eso. Spectrum, gracias por los 200 pesos, papu. Más adelante lo veo. Igual sepan que todo este directo se va a condensar en un video futuro para el próximo sábado. Este sábado no, el otro. Se va a condensar en un video completo, ¿ok? ¿Eso también es tenido en cuenta por los fans de Alá? No, los fans de Alá, los musulmanes, no toman a Moisés como un profeta, ¿ok? No les da lo mismo, no lo tienen en cuenta. ¿Qué pasó? Bueno. Ok, entonces, si bien esto no es prueba de nada, podemos concluir que si ese grupo de gente en esa época llegó a la conclusión de que los hombres no deben vestirse de mujeres, alguien lo habrá hecho, ¿entendés? Alguien lo hizo. Ya ni siquiera por el hecho de que se describa la regla, sino que por el hecho de que la regla exista, podemos intuir que alguien en algún momento rompió esa regla, ¿ok? Por lo tanto, quizás nos están datando desde el 1500 a.C., que es más o menos donde se estima que vivió Moisés, que en esa época podría haber habido los primeros crossdressers registrados de la historia de la humanidad. Porque la 3 alguien fue el primer fanboy, sí. Así que no me extrañaría que podamos afirmar que justamente fue dentro del pueblo hebreo, del pueblo cristiano que viajó con Moisés, que se dieran los primeros fanboys de la historia. No me extrañaría. Sodoma y Gomorra tal vez. No lo tendré en cuenta. Porque es todo documentación. Y la documentación más vieja del cristianismo que puede documentar algo parecido es esto. ¿Ok? Ahora, vámonos capaz a hechos un poco más concretos. Lamentablemente, en la historia antigua, es decir, antes del nacimiento y muerte de Cristo,
No hubo más información que podamos agarrar. Hay escritos, sobre todo dentro de la mitología, hay muchos dioses, hay muchas cosas ahí dando vueltas. Se cree que los sumerios, más o menos por el 3000 a.C., podrían haber avanzado en esto de lo que habría sido el crossdressing. También hay muchos relatos de la mitología sumeria que tienen relaciones homosexuales y que tienen cosas del estilo. Que podrían intuir y que podrían dar a entender que en esa época también pudo haber existido un femboy, pero justamente por no existir pruebas concretas no lo vamos a tener en cuenta, ¿ok? Profe, ¿de esto me servirá en la vida? Sí, esto va a ser muy útil en la vida, déjame cocinar. De Lorio se sabía que los cristianos fueron perseguidos por ellos y bueno, querían distanciarse, pues sí. Nos vamos al primer lugar donde tenemos documentada una persona con nombre y apellido que podríamos hoy en día, con los estándares actuales, considerar un femboy, aunque un femboy con una historia muy trágica, ¿ok? Vámonos entonces a lo que fue Roma. Estamos en Roma. Es el siglo, perdón, es el año, más o menos la década del 60 después de Cristo, ¿ok? Del 60, más que nada desde el 64 hasta el 69 después de Cristo, ¿ok? Estamos hablando de Nerón. Nerón fue un emperador romano, ¿ok? De esa época que es considerado un tirano. Él no es el femboy, no estamos hablando del femboy todavía, ¿ok? No estamos hablando del femboy. La semana que viene viajo a Buenos Aires. ¿Dónde encuentro femboy? Te lo vas a encontrar en cada esquina, no pasa nada. ¿Cómo se llama la materia? Se llama Femboyología 1, ¿ok? Estamos hablando de la historia de los femboys por ahora. Después vamos a hablar de cositas capaz un poco más puntuales y un poco más actuales. Pero primero necesito que entiendan de dónde nacen, de dónde aparecen los femboys en nuestra historia contemporánea, ¿ok? Nerón fue un emperador que es considerado un tirano. El tipo era un hijo de puta, era un hijo de un transatlántico de putas. Prendía fuego edificios, mataba a gente que le caía mal, mató a muchas de sus esposas. Es complicado. O sea, fue un soberano hijo de puta y es considerado dentro de la historia romana como uno de los grandes tiranos de lo que fue el imperio romano, ¿ok? Ahora, Nerón tuvo una esposa, Popea Sabina, ¿ok? Tuvo una esposa, Popea Sabina, la que vemos en pantalla, de la que se enamoró perdidamente. Literalmente nuestro compa se quedó enganchadísimo, muy enganchado de Popea Sabina. Muy enganchado de Popea Sabina. Hasta un punto en el que... nada, simplemente no podía existir sin ella. La razón por la que estaba tan enamorado, se hablaba en esos tiempos, es que Popea Sabina era tan cruel como él. Era como la femme fatale, eran como el dúo dinámico de ser unos hijos de puta. Pero lo que pasó con Popea Sabina es que eventualmente murió, ¿ok? No sé, leí varias cosas, hay escritos que dicen que la mataron, hay escritos que dicen que murió, hay escritos que dicen que se enfermó, no sé cuál es el real, pero murió. El facto es que murió. Y tras la muerte de Popea Sabina, nuestro compañero Nerón entra en una abrumadora depresión, ¿ok? Entra en una depresión absoluta. Se deprime tanto que estuvo al borde de la muerte, al borde de la desesperación y la muerte. Pero fue entonces que Nerón conoció a Esporo. Esporo es el que podemos a día de hoy considerar como el primer femboy documentado de la historia, ¿ok? Puede que hayan existido varios antes de él, es posible. Puede ser que haya habido muchos otros nombres, es posible. Pero este es el primero del cual tenemos nombre y momento en el cual vivió, ¿ok? Es el primer femboy documentado. Les voy a contar su historia. Esporo tiene una historia medio trágica, muy trágica, en la que Nerón, literalmente cuando lo conoce y cuando lo ve, decide que se parece mucho a Popea y que por lo tanto Esporo tiene que estar con él. Así que lo manda a secuestrar, lo manda a capturar, lo capturan y ahí mismo lo castran, le cortan los huevos para que no se desarrolle y lo empiezan a vestir como si fuera Popea para que haga de función de esposa de Nerón, ¿ok? Básicamente lo raptó. Lo raptó y empezó a vivir con él y Nerón era muy cariñoso con él, era muy afectivo y lo cortejaba en público. Recordemos que esto ya no es Grecia. Los romanos, si bien no eran católicos, no satanizaban tanto a los homosexuales. Los católicos sí, los romanos no tanto. Sí es cierto que no era común ver a dos hombres, si se quiere, darse amor públicamente, ¿entendés? Y que lo haga el emperador con un tipo que se sabe que fue castrado por él y secuestrado por él y travestido por él. Era muy turbio, hermano, era súper turbio.
Y Sporo tuvo que vivir varios años de su vida siendo humillado de esa manera, siendo vigilado por Nerón y siendo resguardado por Nerón, hasta el día que Nerón muere. Pero cuando Nerón muere, su sucesor es Vitelio, otro emperador que fue una puta mierda. O sea, Roma venía en racha de emperadores del orto. Vitelio, como Sporo, al haber estado tan cerca de Nerón, Sporo tenía cierto poder alrededor de lo que vendría siendo el Imperio Romano, ¿entendés? Vitelio no quería que eso fuese así, entonces mandó a Sporo a interpretar a Perséfone en una obra teatral que era pública para todo el mundo. Es decir, lo mandó a interpretar un personaje enfrente de todo el mundo. ¿Cuál es el problema o cuál es lo turbio con esto? Lo mandó a interpretar a Perséfone. El mito de Perséfone es que es la hija de Demeter, que es la que es secuestrada por Hades, ¿ok? No sé si conocen la canción de Destripando la Historia, de Demeter y Perséfone, en la que Hades secuestra a Perséfone y literalmente la viola, ¿ok? Entonces, básicamente lo que hizo fue mandar a agarrar a Sporo, llevarlo al teatro y que lo violen en público para interpretar a Perséfone. Fue después de esa humillación que Sporo, obviamente destruido, decide quitarse la vida. Así termina la historia literalmente del primer femboy documentado. Para que tengan una idea, es muy violento, es muy turbio, ¿ok? ¿O pensá que es un pibe que en esa época literalmente lo secuestraron, lo castraron, lo obligaron por la fuerza a casarse con Nerón y termina su vida siendo humillado por un tipo que no conoce, viéndose públicamente? Dios, es mucho. Háganlo los media, por favor. Y lamentablemente es el primer registro literario o el primer registro que tenemos de una persona que sabemos que existió y que sabemos que le pasó eso y que que puede ser a día de hoy con los estándares actuales quizá catalogado como un femboy. Pero vayamos capaz a un momento un poco más feliz, ¿ok? Vamos a un momento quizá un poquito más feliz. Sí, capaz estoy yendo un poquito rápido, ¿ok? Díganme si no entienden algo, hagan preguntas, no hay problema. Profes, ¿qué son peor, los femboys o los furros? Los furros, siempre los furros. ¿Cuándo vamos con los furros? Eso es para otra clase, señor. Eso es para otra clase, se equivocó de clase, ¿eh? Eso es para otra clase, ¿eh? No que me ponga violento. No me digan que me ponga violento. No es que me ponga nervioso. Te imaginas re violento el profesor. Claro, ¿y por qué eso es un avatar femenino? Eso lo vamos a hablar más adelante. Haz resumen de lo que ha pasado. Recién llegó, profe. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido, ¿ok? Les hago un resumen rapidísimo. Muy rápido. Femboys, en la historia. En Grecia puede ser que haya habido. No hay pruebas de que eso haya sido así. Pero vamos a darlo por válido y vamos a decir que en Grecia quizá hubieron femboys. Luego, en el cristianismo. En el cristianismo hay un versículo de la Biblia que es de hace 1500 años antes de Cristo, que habla de que los hombres no pueden travestirse y vestirse de mujeres. Esto no confirma nada, pero nos va a entender que en esa época quizá había gente, quizá había hombres que se vestían de mujeres. Y podríamos catalogarlos, quizá siendo un poco juguetones, podríamos catalogarlos como los primeros femboys a ellos, ¿entendés? Podríamos. Lo dejo ahí en el aire. Y luego nos fuimos a Roma con Nerón, que capturó a un pibe, lo castró, lo obligó a casarse con él, y luego este pibe se terminó suicidando por diversas situaciones. ¿Ok? ¿Sos ateo? Soy agnóstico. Soy de los tipos que dicen, sí, yo qué sé, puede haber algo. No lo sé, no lo voy a chequear ni tampoco me importa. Vamos a épocas un poquito más felices, ¿ok? Dejemos de hablar del pobre de Sporo, que tuvo ese momento tuvo esa vida tan trágica. Y vamos a hablar de Inglaterra. Hablemos de Inglaterra más o menos a finales de 1500, a principios de 1600, en la época de William Shakespeare, con todas las obras teatrales que Shakespeare hacía. Ustedes bien saben que las mujeres en la historia las trataron un poquito mal, ¿no? Digamos que en esta época las mujeres eran un mueble más de la casa. Y por lo tanto, no las iban a dejar ser actrices. No las iban a dejar ser actrices frente al gran público y alcanzar ese tipo de estatus, ¿entendés? Quizá no, seguro recuerden, los griegos fueron los primeros en celebrar orgías gays. Sí, o quizá... O sea, lo de las orgías gays se sabe, lo de que, el que fueran gays estaba aceptado se sabe. Lo que no se pudo confirmar es si había travestismo. Profe, esto no tiene que ver con la clase, pero ¿qué hago si una fábrica se quema y se está llenando de humo todo? Llamás a un femboy. Bueno, seguimos. No las iban a dejar a las mujeres participar en el teatro y ser actrices, ¿ok? Por lo tanto, eran los hombres mismos los que interpretaban a las mujeres en las obras de teatro, ¿ok?
interpretando, obviamente, papeles románticos, papeles, o sea, recordemos, yo qué sé, Romeo y Julieta, en esa época, era una obra que se interpretaba en un exitazo. Y Julieta era interpretada por un hombre, ¿entendés? Que se vestía de mujer, que hacía de mujer, y tenía que fingir un romance apasionado con Romeo, con el actor de Romeo, que era otro hombre. Si bien realmente da la definición de buscar el hecho de la feminización y buscar el hecho de ser más femenino, no viene del deseo intrínseco del actor de para ser femenino, sino de su deseo de interpretar un personaje, no podríamos catalogarlos del todo como femboys. Gracias por la raid, Yago. Thank you, bienvenidos. No lo podríamos catalogar realmente como un femboy. Vamos a decir, y vamos a dejarlo en que en esa época empezaron a aparecer, después de estos teatros y después de estas funciones y después de tanto romance homosexual con travestismo, empezaron a aparecer varios escritos de literatura, digamos, con inclinaciones hacia el travestismo y hasta hacia cosas que nosotros hoy en día podríamos llamar femboys, ¿ok? A partir de acá yo creo que en una humanidad un poco más moderna, recuerden que estamos hablando del 1600, no estamos hablando de tan atrás, es el 1600, fines de la Edad Media, cierre ya de la Edad Media, quizá estaba empezando a despertar algo dentro de los corazones de la gente que los empujaría varios cientos de años después a hacer algunas cosas de las que vamos a hablar ahora, ¿ok? Pero estamos de acuerdo que los actores de la época de la Inglaterra del 1600 no podrían ser llamados femboys, pero sí que eso, despertaron como una pasión violenta en la gente, como una pasión desconocida en las personas que veían esas obras, ¿no? Y era justamente esa pasión, y era justamente ese deseo, era justamente todo eso que les pasaba y todo eso que empezaron a sentir las personas de esa época, lo que empujó mucho después, más específicamente alrededor de 1970, más específicamente aún en 1973, a la aparición de de Arawagha Tono, el primer manga conocido, porque puede ser que haya otro, en el que aparecen el concepto de traps. Y para esto vamos a definir rápidamente qué es un trap. Un trap, dentro de la subcultura del anime y manga, de la cultura otaku, ¿ok? Se le conoce como esos personajes que a priori parecen mujeres, pero que terminan siendo hombres y que presentan características andróginas. No necesariamente se visten de mujer, pero sí que lo parecen físicamente. Gracias por los 100 bits, mensaje Rox. Unos bits más de calidad. Muchas gracias, te agradezco mucho el apoyo. Les agradezco muchísimo el apoyo. Este directo, créanme que me costó mucho trabajo. Este directo lleva laburito. Llevo estudiando un rato. Déjenme que tome un poco de juego porque me está abriendo la garganta. Top Hibari-kun creo que era más antiguo, ¿no, profe? Ya te lo busco, a ver. Hibari-kun. Creo que es no. Stop Hibari-kun es 10 años después, en 1983. Pero es un buen apunte. Si querés, mirá, si querés, ya que pasaste el dato, lo puedo poner en pantalla. Si querés, ya que pasaste el dato, lo puedo poner en pantalla. Dame un segundo. No puedo, porque está en web. La puta que lo parió. Descargar. No. De web a JPG. Cuestión. Este fue el primer manga en el que aparecía este concepto de trapo. No les voy a mentir. No me pude leer los 3 tomos porque de los 3 solamente pude encontrar en inglés el tercero, que es el que se ve más a la izquierda. La trama es una trama de romance, se nota ya directamente en el dibujo. Este es el Hibari promo, por cierto, el que dijo el otro man. La trama va básicamente de un grupo de chicos. No termino de entender si todas las mujeres son en realidad hombres travestidos, o si existen algunas mujeres y algunos hombres, y algunos de los hombres se travisten. No lo terminé de entender porque solamente pude leer el tomo 3 y una parte, que es la única que encontré. Ok, en inglés, en japonés sí está, pero no lo entiendo. Entonces, no, solo el rubio. Yo digo de Arawagha Tono. Desde acá podemos trazar esto. Como un dato extra que les tiro, que es la otra imagen. 20 años antes, en 1953, en Ribbon no Kishi, tenemos el primer trap inverso, es decir, la primera mujer vestida de hombre, que es esta chica de acá, que claramente se viste como una especie de mosquetero de España. De hecho, si no me equivoco, la historia está ambientada en Europa. Acá podemos trazar lo que vendría siendo el primer trap inverso. No es una tomboy, no confundamos trap inverso con tomboy, no es lo mismo.
pero podemos ver el primer trap inverso. No es lo mismo. Tomboy no es lo mismo que trap inverso. ¿Ok? Entiendan que hay diferentes acepciones. Ahora vamos a hablar un poco de la diferencia, sobre todo de trap con femboy, y van a entender un poquito de lo que estoy hablando. Pero era más que nada para que tengan el dato nomás. Era más que nada para que tengan el dato. Lo que nos importa es que a partir del 73 es cuando en Japón empiezan a aparecer estos mangas, estas historias, donde empiezan a representarse personas, hombres, que se travisten para parecer cada vez más femeninos. ¿Ok? A partir de ahí que empiezan a aparecer un montón de otro tipo de historias que fueron popularizando y viralizando cada vez más el tema de los traps. Acá todavía no estamos hablando de femboys en Japón, estamos hablando de traps, estamos hablando de específicamente hombres que la gracia dentro de su historia es que generan un engaño. ¿Ok? Quédense con esto para que después hablemos bien de la diferencia entre una cosa y otra. ¡Ojo! Gigantífica, thank you por el beat. Thank you. Ahí es un video de un tipo manejando en la ruta 66 de Estados Unidos, literal. Pero le puse... Sí, literal, full TDA como corresponde. Atentos a la clase, hijos de puta. Es una clase importante, tienen que aprobar. Esto viene después en el examen. No, todavía no, porque estamos hablando de la historia de los femboys y todavía no terminamos. Que de hecho, ahora viene la última parte de la historia de los femboys, la historia antigua de los femboys, porque después arrancamos 1990 en adelante. Y es lo que pasó en Ranma y medio. Sé lo que van a decir, me voy a anticipar. Ranma no es un femboy, ¿ok? No entra dentro de la categoría de femboy ni nada parecido. Ranma, para el que no la conoce, es una historia, es un shoujo, es una comedia romántica, si se quiere, en la que el protagonista es no me acuerdo si se mojaba con una fuente que estaba maldita. Y básicamente cada vez que lo mojan con agua se transforma en mujer. Y cuando lo mojan siendo mujer se transforma en hombre. Y viceversa. En este caso no cuenta como femboy. Pero Ranma y medio se convirtió en uno de los animes más populares de la época. El agua moja, wow. Angei, te lo voy a explicar porque sos idiota, ¿ok? Te lo voy a explicar porque sos imbécil y por lo visto no entendés español. Se moja con agua porque no funcionaba con cualquier otra cosa. Tenía que ser agua. Idiota. Aclarado eso. Agua fría para ser mujer, agua caliente para ser hombre. Gracias, Mira, por aclararlo. Tengo que decirles una cosa. Nunca me terminé Ranma. Y era muy chiquito cuando la vi. Pero lo que pasa a partir de Ranma y medio es que en Japón se empieza a popularizar demasiado el tema de juguetear con la línea entre el hombre y la mujer. Entonces empiezan a aparecer más personajes andróginos, empiezan a aparecer más personajes que se visten de mujer, tanto mujeres que se visten de hombre. A partir de Ranma y medio y de la viralidad que tuvo para el Japón de la época, empieza a desdibujarse mucho más la línea entre hombres y mujeres dentro de la literatura manga y anime en Japón. ¿Ok? Es a través de acá. Si tenemos que categorizar a Ranma, tenemos que hablar de gender bending, que es básicamente cambiar directamente de sexo, ¿ok? Porque es lo que pasaba, cambiaba de hombre a mujer, no es que se vestía como mujer, sino que cambiaba mágicamente, por la maldición que le habían impuesto, de hombre a mujer y de mujer a hombre, ¿ok? En un río donde sacrificaban vírgenes, Ranma se bañó en él y fue maldecido. Eso, muchas gracias por el contexto. Sigo. Esto es básicamente, todo lo que vimos hasta acá, es básicamente la historia, lo que podríamos denominar como historia antigua de los femboys. Las conclusiones que podemos sacar, entendiendo todo el contexto, todo el lore de todas estas cosas, la principal conclusión que quiero que saquemos es: la definición de femboy en la antigüedad era muy difusa, ¿ok? Porque el femboy se define como tal en 1900, en la década de los 90, y se termina de definir y de generar una identidad más o menos en la década del 2010, ¿ok? Entonces, hablar de femboys en la época antigua es complicado porque no sabemos hasta qué punto un travesti es un femboy y hasta qué punto una persona trans de la antigüedad puede ser un femboy. Aunque también es complicado hablar de trans en la antigüedad porque eran conceptos quizá que para la época no se tenían en cuenta o simplemente no les importaba o simplemente no lo conocían, ¿entendés? Por eso hablar de todas estas cosas en épocas antiguas es complejo y capaz está bueno repasar la historia para ver un poquito de dónde sale todo esto que entendemos, ¿no? Ok, vamos igual a seguir. Y vamos a hablar de los femboys ahora en la modernidad. Ok, vamos a hablar de los femboys de ahora. Femboys de ahora. Es importante entender una parte. Y voy a volver... ¡Oh, Dios! Me toqué. Ahí está.
Es importante entender sobre todo la parte de fem y la parte de boy. ¿Ok? La parte de fem, obviamente, viene de... Vamos un segundo. La parte de femboy, obviamente, viene de femenino. Mientras que la parte boy viene, obviamente, de masculino. Esto era una burla, esto era un insulto, era como decirles maricones. Esto es lo que ya dijimos. Esto era agarrar y decirle a una persona, a decirle a un hombre, que no era lo suficientemente hombre y que por lo tanto tenía características de mujer. Por eso lo fem. ¿Entendés? Es un insulto, es una falta de respeto, es intentar agredir a la otra persona. ¿Entendés? Nace de ahí. Y durante todos los 90 se fue utilizando exclusivamente de esta manera. ¿Ok? Se fue utilizando exclusivamente para justamente pushearlos y para hacerlos sentir mal. ¿Cuál es el tema con esto? Si bien nace con un contexto negativo y como una forma de insultar a la gente femenina, feminine boy, exacto. Y aparte se usa boy en vez de man, en vez de femman, se usa boy, se usaba boy específicamente para decirles que nunca llegaron a ser hombres y que por eso son boy, ¿entendés? Son fem boys, no son fem men, no, son fem boys, ¿entendés? Ahora, con la llegada del internet y sobre todo con la llegada de las redes sociales, la gente empezó a explorar mucho más su sexualidad, empezó a explorar mucho más cosas que vayan más allá, sobre todo en Occidente, que vayan más allá del hombre y mujer de toda la vida. ¡Ojo! Muchas gracias por esos $5, Halo. ¿Qué pasa con Ranma si cambia de sexo estando embarazada? El bebé muere. No sé. No sabría decirte. Espero que nada grave, pero... el bebé muere, no sé. Eso me lo quedo de tarea para la próxima clase. Te lo averiguo para la próxima clase. Ya me duele la mano que tanto que me la jalé. Hermano, es una pizarra. ¿Cómo que te la jalaste? Para los hombres, que no eran hombres de verdad, literal. Hoy en día... la acepción es completamente diferente y fue evolucionando a través de esta exploración de la sexualidad que hay a partir de que aparece internet y las primeras redes sociales, Facebook, el antiguo Twitter, YouTube en su época y hoy en día sobre todo YouTube Short y TikTok. YouTube Short y TikTok ayudó muchísimo a la extensión de lo que viene haciendo los femboys y les voy a explicar por qué. Esto es porque se empezó a pasar de ser un término despectivo a ser un término quizá más de orgullo, ¿entendés? Un poco siguiendo la estela de lo que viene siendo el orgullo gay últimamente, dejando o sea, no hablemos de política, hablemos más que nada del concepto, ¿ok? Del concepto del orgullo. Se empezó como a reivindicar la palabra y a utilizarse más, siendo que los propios femboys en sus redes sociales se catalogan como femboy, ¿entendés? Hasta el punto de que incluso empezaron a aparecer creadores de contenido que son directamente femboys, o que se catalogan como femboys, o que aceptan de cierta manera la etiqueta de femboy, como puede ser Finister, que es un streamer muy grande, es exageradamente grande Finister, ¿ok? Y así hay un montón, y porque voy a agarrar solamente streamers para no poner... creadores de contenido de cosas de mayores de edad, tipo creadores de contenido de porno, ¿entendés? Entonces, en esta época, en estos tiempos actuales, la terminología se usa de una forma mucho más, como, más aceptada, más positiva. La gente quiere ser femboy, ¿entendés? La gente que quiere ser femboy porque les gusta ser femboy. No es que terminan siendo femboys porque les gusta lo femenino y los están insultando. Quieren ser femboys y quieren ser denominados femboys. No hablo específicamente de Finister, sino en general los que quieren ser femboys. Para que tengan una idea de la masividad de algunos femboys, por ejemplo, Finister, para el que no lo conozca, un streamer, no conozco mucho de su historia, pero sí te puedo decir que hoy en día es un streamer muy grande. Tiene una media, para el que no lo sepa, de 3000 viewers en Twitch. Eso no es poco, ¿entendés? Acá en habla hispana sería un creador de contenido top tier. Acá en habla hispana, Molly es directamente trans, no entra dentro de la categoría femboy, por las dudas, porque vi un comentario por ahí dando vueltas. Molly entra dentro de la categoría trans porque es una chica trans. No entra dentro de la categoría de femboy, no confundamos. No es lo mismo. Pero dentro de creadores de contenido, por ejemplo, dentro de la pornografía, Belle Delphine, para el que la recuerde y sepa quién es, para el que no sepa quién es la chica esta de El agua de chica gamer. Belle Delphine en su momento se viralizó mucho, antes de que se termine de viralizar bien ella como creadora. Se viralizó demasiado por el tema de que en su TikTok primigenio
ella estaba vestida ¿cómo se llama? El Hit or Miss, no sé si se acuerdan. Hit or Miss. Bueno, no era ella. Pero se terminó viralizando junto con ese grupo de TikToks y de elementos donde no se podía definir la sexualidad de la persona que estabas viendo. Entonces la gente veía eso y no se dieron cuenta que a partir de ahí fue como el click de decir en plan, no, pero si es un pibe, y lo típico de poner, y lo malo, ahí empezó a nacer. Ahí empezó a aparecer. Fue gracias a ese tipo de contenido con TikToks y con todas las boludeces. A partir de ahí, la gente empezó a decir esas cosas. No, Haru siempre fue feminista. Ese tipo de creadoras, que de hecho hoy en día en OnlyFans y todas estas plataformas de contenido para adultos, hay un montonazo de mujeres que se hacen pasar por femboys, porque vende. Porque muchas veces los femboys venden más incluso que las propias mujeres. No es lo normal, realmente el ranking, el top de las plataformas estas de pago para contenido sugerente está dominado olímpicamente por mujeres, tampoco vamos a engañarnos. Sí es cierto, sí es muy cierto que la presencia masculina y la presencia de femboys es bastante notoria. Muchos se quieren conocer a Dark Waifu Trap, yo lo conozco. Hay muchos, hay muchísimos, hay muchos dando vueltas, de todos colores y sabores. Hay de todo, pueden buscar, hay lo que quieran. Porque hoy en día es muy popular, es muy viral, es muy aceptado, muy bien visto y sobre todo muy deseado. Pensemos por ejemplo en Sneaky. ¿Se acuerdan cuando Sneaky es un pro player de LoL? Cuando apareció este mitiquísimo cosplay de Sneaky de Sivir Pizzera, de Sivir Delivery, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Que anduvo literalmente confundiendo pitos durante no sé cuánto tiempo. Que den lo de los griegos, la concha de tu madre, Rauchau. ¿Se acuerdan de Sneaky? Es un montón, hermano, es un montón. Y a partir de este tipo de imágenes es que empezó él, y lo malo, y lo malo, acá empezó, en esto se empezó. Y vos decís en plan, yo qué sé, un amistoso le juego. Fue a partir de ahí, de este tipo de publicaciones y este tipo de cosas, que la gente se empezó a abrir mucho más con los femboys, y ya no es visto tan mal. Si bien es cierto que hay exponentes horribles de lo que viene siendo el término, por ejemplo, están los femboys de acá de Capital Federal de Argentina, que son todos unos hijos de puta. O el boludo este, el femboy argentino que sale gritando ¡Argentina! ¡Argentina! Esos son, bueno, son lo que hay. Me encanta ese broche megamente que traes. Gracias, papu. Pero ojito dónde estás mirando. Ojito dónde estás mirando, que esto después va a haber parcial, Ojito, te estoy escuchando, estoy prestando atención, Pero eso, hay mucho femboy en la modernidad. Y sobre todo, hay un matiz que quiero que entendamos. Llega un punto donde cierta plataforma naranja que todos nosotros conocemos y visitamos o hemos visitado alguna vez, hay un momento en el que esa plataforma de contenido para adultos decide convertir femboy en una categoría de búsqueda, ¿ok? Femboy pasa a ser una categoría de búsqueda en el YouTube naranja, ¿ok? Cuando eso pasa, las búsquedas de la palabra femboy en internet se dispararon. Se dispararon. A partir de ese momento, femboy, trans y todo ese tipo de palabras que se metieron en las categorías de YouTube naranja empezaron a aparecer en todos los buscadores del mundo y en todos los tops de búsquedas del mundo. Para que tengan una idea, Argentina, por ejemplo, es el país de Hispanoamérica que más googlea porno transexual. Para que tengan una idea. No femboy, porno transexual, pero para darles un ejemplo, ¿ok? Explotó muchísimo a partir de ahí, la categoría explotó muchísimo y desde entonces ya creo que los femboys y en general cualquier tipo de persona en el espectro de esta fetichización de algunas personas calaron bastante hondo. Tipo, yo no siento que del femboy se hable mal, como si pasa por ejemplo con los furries. De los furries todos hablamos mal porque los odiamos, sin ningún motivo, pero lo hacemos. Pero de los femboys no tenemos esta concepción de decir, no, son todos unos hijos. No, no pasa. O son todos unos violentos, o son todos unos. No, no existe eso. No son todos unos, no sé, unos pajeros, no existe. En cambio, con los furries sí, o con otro tipo de grupos, de grupos segregados, por ejemplo, los otakus. El otaku que no se baña, el otaku sucio, el otaku olor a queso. En cambio, el femboy vos lo ves y es como el femboy, ¿entendés? Como más. Dejó de ser ya, por fin, después de estos últimos 30 años, dejó de ser definitivamente un
adjetivo negativo para ser un adjetivo casi que positivo. Incluso deseable. Entonces, entendiendo ya todo este contexto, todo este lore, toda la historia antigua y moderna de los femboys, creo que ya, por fin, ustedes y yo, podemos empezar a hablar de lo que vendría siendo la definición de femboy. ¿Ok? ¿Qué es un femboy? ¿Qué es específicamente un femboy? ¿Cómo definirías un femboy? ¿Ok? Hay muchas excepciones, tanto antiguas como modernas, tanto positivas como negativas. Vamos a hablar de la que se usa modernamente, de la que se usa hoy, 2024, para hablar de los femboys en internet, tanto en TikTok como en Twitter, como en cualquier lado. ¿Ok? Acá lo puse a Lerny porque me hizo gracia. La acepción moderna define al femboy como una persona de sexo masculino que presenta rasgos femeninos. ¿Ok? Eso es la base. Pero tenemos que saber que no es una definición dura. No es una definición de sos o no sos femboy. ¿Entendés? Es un espectro. Vos podés ser más o podés ser menos femboy. Siendo el menos femboy ese hombre que es andrógino, pero que no busca ser femenino, que simplemente es su naturaleza. Y siendo el más femboy, el que busca activamente abrazar lo femenino sin atravesar la barrera de la sexualidad, es decir, sin llegar a ser una persona trans. Es decir, por ejemplo, por eso Crystal Molly se escapa de lo que vendría siendo el espectro del femboy, porque ya no es un femboy, es una chica trans, no es lo mismo. ¿Entendés? Thank you. No me puedes cambiar la perspectiva así, Jero, la puta madre. Acá en pantalla podemos ver varios ejemplos de diferentes grados de femboyicidad, ¿ok? A la izquierda y en rosa podemos ver al femboy que tiene unas medias bucaneras, está bien, pero a grandes rasgos solamente es un pibe andrógino vestido con un suéter rosa. Podrían argumentar que el suéter, al ser rosa, se podría catalogar como ropa de mujer porque es rosa. Mi argumento en contra sería que sí, pero yo también uso buzos rosa. Y no por eso estoy buscando parecerme una mujer. ¿Entendés? Esa concepción de los colores es algo que ya se quedó viejo. No lo digo yo, lo dice cualquiera de ustedes. Díganme ustedes en el chat. ¿Ustedes usarían un buzo rosa? Yo sí, me chupo un huevo. Tengo una remera rosa que uso cada tanto. Bueno, ya no, porque está medio rota, pero... Ustedes se vestirían con rosa, da igual. En cambio, por otro lado, tenemos al femboy de abajo a la derecha, que tiene un buzo negro, pero ya sí que tiene sus medias bucaneras, su pollerita y una cola que no vamos a discutir de dónde sale. Ya está como buscando una feminidad un poquito más activa, ¿no? Como que ya es mucho más activo el hecho de estar buscando para ser una mujer. ¿Ok? Entonces podríamos decir que en el espectro femboy es un poco más femboy. ¿Esto es malo o es bueno? Da igual, es simplemente un espectro. Es donde querés pararte vos dentro del espectro. No se trata de que, oh, soy más femboy, soy mejor femboy. No funciona así. Es donde te querés parar. Y por otro lado, y finalmente tenemos a Ernie, que en un intento por exagerar un stream, que fue muy chistoso, se vistió completamente de minita, se puso un vestido, se puso unos guantecitos, unas orejas, se maquilló completamente, se puso una peluca y se puso full femboy. O no sé si es una peluca. Hasta que llegó la calidad del canal, ¿viste, boludo? Rubius trajeado de make es un disfraz. Objetivo con Rubius vestido de mujer no es parecer una mujer, sino que es hacer gracia. ¿Entendés? De la misma forma que los actores de la antigua Inglaterra del 1500 que se vestían de mujeres para interpretar mujeres en una obra de ficción no pueden ser catalogados como femboy porque su fin no es ser un femboy, sino que es interpretar un personaje y un rol dentro de una obra. Ellos no pueden ser llamados femboys. De esa misma manera, el Rubius al vestirse como maid no puede ser llamado femboy porque su intención no es ser un femboy. ¿Ok? Hablemos un poco igual del carácter del femboy, de las características de los femboys. Un femboy no solamente se caracteriza por ser andrógino, para ser una mujer físicamente.
Pero estoy tomando mucho porque tengo la garganta muy seca. Dame un segundo. Ahí está. Sino que un femboy te va ayudando. Porque convengamos una cosa, no todos los femboys son extremadamente andróginos. Hay femboys más andróginos y femboys menos andróginos. Hay femboys que parecen más masculinos y femboys que parecen menos masculinos. El punto de ser femboy es intentar buscar esa feminidad, no tanto haber nacido con ella. ¿Entendés? Hay algunos que quizá nacieron muy agraciados para lo que quieren ser y tuvieron la suerte de que tienen un cuerpo que es muy andrógino y que puede cumplir con lo que ellos quieren. Y hay otros que no, y que por lo tanto utilizan elementos como podrían ser vestidos, medias, faldas, chokers o cualquier tipo de vestimenta que ellos puedan interpretar o percibir como femenina. ¿Ok? Pero traba lindo o femboy, femboy siempre. No falto nunca más a clases, como corresponde. No falten a clases. Tienen que venir porque todo va a ir en la prueba, hijos de puta, ¿eh? Todo va en la prueba. ¿Griffith cuenta como femboy? Complicada esa pregunta, ¿eh? Muy complicada. Porque Griffith... Oh, es complicada. No sé si Griffith contaría como femboy. Tendría que releer bien los capítulos de Berserk donde Griffith se acuesta con el rey este del castillo este donde pasa toda la weá. Pero bueno, siguiendo un poco con esta idea de que el femboy es alguien que busca un poco la feminidad, tenemos que definir una cosa que es muy importante. ¿Ok? Necesito que definamos una cosa muy importante. El femboy no necesariamente es gay. ¿Ok? Ser femboy, tipo no cogerte un femboy. Ser femboy no te hace automáticamente gay. Si bien es cierto que la mayoría de los femboys que puedes encontrar en internet muy probablemente entre dentro de la categoría de la bisexualidad, es bastante probable, la realidad es que no es necesariamente un requisito. Podés ser femboy y ser completamente heterosexual. Hay femboys heterosexuales. Pensé que era un video haciendo una crítica de cómo es un país, pero me conformo con el stream. Gracias, papu. Thank you. Pero bueno, lo bueno es que los puedo leer. Los puedo leer en vivo. Entonces acostarte con femboys tampoco te hace gay. Después vamos a hablar de eso. ¿El femboy puede entrar dentro de un espectro pseudotrans sin necesariamente involucrar una dismorfia de género en el individuo? No, porque lo importante en la parte trans es la autopercepción. El femboy no necesariamente se percibe como mujer, ¿entendés? El femboy no necesariamente se percibe como mujer o como nada intermedio, digamos. El femboy es un hombre que disfruta del crossdressing y que busca tener rasgos femeninos en mayor o menor medida. Por eso es un espectro. Pero ya cuando pasa la barrera de la sexualidad y pasa a ser transexual, abandona la parte femboy y pasa a ser una mujer trans. Si así lo define él mismo, ¿ok? O sea, todo esto se trata mucho de la autopercepción y se trata mucho de respetar unos mínimos términos. Porque en el momento en el que un femboy, así como lo ves vestido, por ejemplo, volvemos a Ernie. Así como lo ves a Ernie, vacío legal, hay un poquito de vacío legal, hay un poquito de legalidad medio dudosa ahí. Pero es porque Ernie, así como lo ves, es catalogado como femboy porque él es un hombre y se acepta como hombre. Y se define como hombre. Si Ernie, así mismo como está vestido, dice, no, yo me defino como mujer, deja de ser un femboy y pasa a ser una chica trans. ¿Entendés cómo funciona? No es tanto una cuestión de cumplir ciertas características físicas, ni siquiera de operarse, ni siquiera de hormonarse, sino que se trata más de una percepción. Un femboy incluso puede tomar hormonas femeninas y aún así percibirse como hombre y por lo tanto mantenerse como femboy. ¿Ok? Eso es posible. Es un espectro raro, hay muchos vacíos legales, pero al final del día se trata de cómo se siente la persona que transmite el mensaje, ¿no? Tipo, el femboy es femboy por definición propia. Nosotros lo que estamos intentando es entender qué es lo que convierte al femboy en femboy. ¿Ok? Casper es femboy, buena pregunta. Ahora, ¿puede ser andrógino o no? De esto ya lo hablamos. Pero tiene que incluir, como dijimos, elementos que quieran llevarlo a un apartado más femenino. Tiene que tener ropa, tiene que tener algo. O sea, no puede aparecer, por ejemplo, un camionero vestido como camionero y decirte que es un femboy. Puede autopercibirse como tal y puede defenderlo desde ahí. Pero el resto del mundo le va a decir que no cataloga, que no tiene nada que ver. Porque si yo soy blanco, tengo la piel blanca, pero digo que soy negro, eso no me convierte en negro. ¿Entendés? Se trata más de una búsqueda
que de una definición concreta. ¿Entendés? Se trata más de buscar ser que de decir ser. ¿Entendés? Acá estoy confundido. ¿Puedes repetir la última parte? Vamos de vuelta, la última parte. Hablamos de que dijimos que la gente define qué es. Es decir, si Ernie, vestido de minita, dice que es mujer, automáticamente pasa a ser trans. ¿Ok? Ahora, se puede definir como tal, se puede definir como femboy, porque vos en el cosplay de Ernie podés ver que él está activamente buscando, siendo hombre, está buscando activamente parecer femenino. ¿Entendés? Y vos agarras un hombre que no solamente no lo intenta, sino que no tiene ningún elemento que pueda inclinarte hacia eso. Por ejemplo, Guts de Berserk, si de repente dice que es mujer o que es femboy, no sería definido como femboy, sobre todo en la parte de femboy. Si Guts de Berserk dice que es un femboy, no entraría de todas formas en la definición, porque por mucho que él lo diga y lo sostenga y lo defienda, nadie se lo va a dar por válido, porque no tiene ningún elemento, que no tiene absolutamente nada, ni siquiera un puto choker, ¿entendés? Ni siquiera un puto collar, nada. Tiene que intentar, tiene que haber una búsqueda por esa feminidad, ¿entendés? Para poder definirse como tal. No se entiende, el femboy es consciente que es un femboy, pero si dice ser mujer es transexual. No, el femboy elige qué ser. El femboy elige si quiere ser femboy o si quiere ser trans. Doy dos ejemplos. Ernie vistiéndose de mujer es un femboy, porque sigue siendo hombre, no es una chica trans. En cambio, Crystal Molly, que es una streamer muy conocida, que es una chica trans, no es femboy, se define como una chica trans. La diferencia es la autodefinición. Porque si lo reducimos al básico, entonces lo reducimos a el carácter más esencial de ambos, son literalmente personas vestidas con rasgos femeninos, ¿entendés? Son dos personas que están vistiendo de una forma parecida. Entonces, son muy parecidos. La única diferencia es la autodefinición de cada uno. Esa es la única diferencia tácita entre las dos, ¿entendés? Por eso. Entonces podemos dar más validez a los femboys en la ficción y en la realidad son trans. En la realidad es más común, o suele ser más común, gente trans que femboys. Pero es un dato un poco sacado de mi culo, porque no es que existe una estadística sobre eso. Seguimos. Vamos entonces con la idea esta de que el trap es diferente de un femboy. No todos los femboys son traps, pero sí que todos los traps son femboys. Me explico. El trap, dentro de la subcultura del anime y el manga, dentro de la cultura otaku, es conocido como este gag en el que aparece un hombre muy femenino, muy afeminado, con características muy andróginas, y que, dicho en criollo, parece una mujer, parece una minita. Pero el objetivo de la historia que utiliza estos personajes es engañarte. Es que aparezca este personaje, este chico lindo, si se quiere, confundirte, haciéndote creer que es una mujer, y haciendo gracia a través de eso. Es decir, hay un elemento de malicia, hay un elemento de traición, hay un elemento de trampa. Por eso se llama trap, ¿entendés? En cambio el femboy no necesariamente tiene por qué tener no tiene necesariamente por qué tener estas implicaciones. Un femboy no quiere engañarte. Un femboy de los que ves en Twitter, en TikTok, no quiere mentirte y confundirte para haciéndote creer que es una mujer. No, él quiere ser un femboy. Que vos te confundas es porque sos pelotudo. Fin. ¿Entendés? Entonces hay que entender la diferencia, siendo trap algo que es un gag o un cliché, si se quiere, dentro del anime y el manga. Y el femboy es más una denominación de una descripción de cierto tipo de persona, en este caso, como hemos definido anteriormente, que son hombres relativamente andróginos que buscan, a partir de ciertos elementos, ya sea ropa, maquillaje o lo que sea, alcanzar cierto grado de feminidad dentro de un espectro. ¿Ok? Profesora, ¿todo tiene pito? Sí. Entonces, entendiendo esto, quiero que tengan claro el punto que habíamos dicho antes, que trap, como lo habíamos visto en Arawaga Tono, no entra en la categoría de femboy. No es un femboy, es un trap, ¿ok? O sea, es un... Perdón, me confundí. Es un femboy, pero entra también dentro de la categoría de trap, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Tiene un elemento extra, que es el engaño. Tiene un elemento extra, que es el gag este que pasa en el anime, que un femboy normal no tiene. Que por ejemplo, Ernie o Sneaky vestido de mujer no tiene. Sneaky no te quiere mentir. Sneaky no te quiere engañar.
Sneaky no tiene ninguna malicia ni ningún gag chistoso en el cual decir, ay, yo era hombre. No, Sneaky simplemente se viste de mujer. ¿Entendés? No sé porque le hace gracia, porque se considera un femboy, no importa por qué. Pero esa es la diferencia, ¿entendés? Ahora, tenemos que hablar de algo importante. Y ya entramos en un terreno en el que me gustaría que el chat participe mucho, ¿ok? Me gustaría que ustedes me den sus opiniones, me digan si sí o si no, me digan qué les parece, me digan qué opinan, ¿entendés? Acá vamos a charlar bastante ustedes y yo. ¿Les parece? Ok. Por cierto, gracias a todos los que están viendo en YouTube, en Twitch y en Kick. Entre todos somos más de 300 personas, para que tengan una idea. Muchas gracias a todos los que están viendo, ¿eh? Vamos a hablar entonces, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Y qué es lo que nos llama de los femboys? ¿Ok? Quiero que el chat me lo diga, quiero que el chat me lo cuente. ¿Qué les parece? Primero, ¿les parecen atractivos los femboys? Al margen de que se los cogerían o no, porque hay mucha gente que agarra y va... No, ya me empezaron a decir el culo de una. No. Muslos, ok, muslos, el culo, el perro culazo. Amo los femboys. Desde que ni siquiera sabía qué eran. No dejan crías. No puedo negar que sí le doy. ¿Puedo ligarme un femboy? Si te lo levantabas bien por vos. Un argentino hablando de femboys, contenido de calidad, ¿viste? La cara, pero ¿qué parte de esa cara? ¿Qué te gusta? ¿Que sea femenino? Si parece un femboy, por ejemplo, que está trabado. Te voy a poner un ejemplo, mirá. Si aparece... recordemos que los femboys son un espectro, ¿no? Dentro del espectro hay femboys que pueden ser más o que pueden ser menos andróginos. Por lo tanto, hay varios femboys que quizás no entran dentro de la categoría que te estás imaginando, ¿eh? Porque nosotros cuando hablamos de femboy es muy normal pensar en Astolfo, pensar en el de Blend S, pensar en cualquiera que veamos y podemos considerar un femboy más clásico / apetecible. Pero por ejemplo, Cloud de Final Fantasy VII, que es un hombre bastante musculado, bastante grandote, y que no tiene tantas características femeninas, también entra dentro de la categoría de femboy. Entonces, Cloud de Final Fantasy VII, que está bastante mamado, ¿les genera la misma atracción que Astolfo? ¿Les gusta de la misma manera que Astolfo? ¿Entendés? Eso es a lo que voy. Entonces, ¿qué es realmente? ¿Qué es realmente? Él no se percibe como femboy, ya, pero estamos hablando de un personaje ficticio. No es un femboy como tal dentro de la historia, pero la comunidad lo suele pintar bastante de femboy por escenas como esta. ¿Entendés? Por ejemplo, a Link le pasa lo mismo. Algunos son muy agradables para pasar el rato, pero en el fondo siguen siendo personas, así que considerarlo solo para cochar no es lo que busco personalmente. Basado, muy basado. Muy basado. Siendo personas, así que considerarlo solo para cochar no es lo que busco personalmente. Muy basado. La gracia de los femboys es que sean muy parecidos a mujeres, tanto en personalidad como en cuerpo. Primero Leo y ahora Haru, ¿qué hizo Leo, Astolfo es femboy porque quiere, porque de querer se coge a Juana. Sí, podría, la verdad. Mira, Cloud, loco. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar un poco de qué es lo que nos gusta de los femboys, ¿ok? Para hablar de esto, vamos a tener que definir un término. Y es que existe dentro de la humanidad y dentro del desarrollo de cualquier ser humano lo que es el deseo de procrear. Una de las ramas y de las raíces principales de nuestra sexualidad como seres humanos, como seres vivos de la naturaleza del mundo, porque el mundo funciona relativamente así, es la necesidad de la procreación. La necesidad de reproducirnos, de generar descendencia, ¿entendés? De mantener relaciones sexuales, en este caso, para dejar descendencia sería entre hombre y mujer, y dejar descendencia. Ahora, eso es lo que hace que vos tengas un instinto por el cual, cuando ves un culo, te querés coger ese culo, ¿entendés? Porque ves ese culo y decís, sí, de ese culo podrían salir muy buena descendencia. Ese es tu instinto más básico en cuanto a sexualidad, ¿entendés? Fácil, ves algo que te gusta, se te para el pito. Es así simple. No hay más vuelta que darle. Eso es una respuesta fisiológica básica y es un mecanismo de supervivencia, ¿ok? A partir de ahí,
es que nosotros decidimos otras cosas, incluso en la naturaleza misma. Los animales incluso, que su fin, el fin de la vida de un animal es reproducirse para mantener la especie. Incluso entre ellos, en ese tipo de seres, también existen las relaciones homosexuales, las relaciones sexuales homosexuales. Y es curioso porque, ¿por qué pasa esto? Perdón, que estoy tragando, aprovecho para comerme unas manías. Esta, perdón, me tomé un besito. Pasa esto de que quizás el femboy, tipo, el femboy, el reproducirse o el mantener relaciones con un femboy, al ser algo que no es fructífero porque no vas a dejar descendencia, porque es fisiológicamente imposible, tiene como ese encanto, ¿no? Al margen, dejando un poco de lado el sentimentalismo, el poder hablar con la persona. Estamos dejando un poco de lado, capaz, la parte más emocional, ¿ok? Estamos hablando más de sexualidad, más de sexo, de coito, de agarrar ese culo y detonarlo, ¿ok? Los femboys, en esta categoría, los femboys en general, generan esa atracción de decir en plan de, un poco, se le llama en Japón incluso el gusto capaz de lo prohibido, ¿no? Podemos decir que los femboys tienen algo que vamos a definir y que internet definió como el busi. Sí, esto existe. Sí, el busi, ¿ok? Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. ¿Qué es el busi? ¿Ok? Vamos a hablar del busi. ¿Qué es el busi? Ok, yo les voy a explicar, no se preocupen. Busi. Busi es una palabra que tiene dos partes. Tiene pussy, que viene de vagina, viene de pussy, viene de la parte femenina, de la sexualidad, del aparato reproductor femenino, ¿ok? De pussy viene. Y la parte de la B, que viene de boy. Viene de la parte masculina. Justamente como la palabra femboy, ¿se acuerdan? Fem, de parte femenina, boy, parte masculina. Acá viene de lo mismo. Pussy. Al mismo tiempo, es una reversión de la palabra pussy, que es vagina. Por lo tanto, el busi vendría siendo un poco el orificio por el cual mantenés relaciones con un femboy. El culo, básicamente. El ano. El recto, si se quiere. ¿Ok? Estamos hablando del culo del femboy. Para que tengas una idea. Ahora, el término es un poco pelotudo, no te voy a mentir. Es un poco boludo. Pero nos sirve para ponerle nombre a una característica puntual. Porque no es solamente un culo, ¿no? Podemos estar de acuerdo con eso. No es como vas por la calle y ves una mujer, le ves el culo. El culo de una mujer no es igual que el culo de un femboy, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay elementos bastante diferenciativos. Tipo, al femboy le cuelgan dos bolas y un pito. A la piba no. Esa es la diferencia principal. Aparte de que fisiológicamente el culo de la piba tiende a tener otra forma y tiende a tener otros tamaños y tiende a tener otra estructura que la de los femboys, que suele ser diferente, salvo que quizá pasen por una terapia de hormonas. Pero eso es otra cosa. ¿Ok? Ahora, estamos de acuerdo que el busi no es capaz de generar descendencia. No es capaz de reproducirse. Y aún así, se destaca el término que se utiliza en inglés, que es... No, este no. Andrew Tate no, todavía no. El término en inglés que es submissive and breedable. ¿Qué significa submissive and breedable? Dame un segundo. Bueno, submissive and breedable, para los que no entienden inglés, para los que son de boca, Submissive and Breedable, me voy a robar una miniatura de Profesor Lando, que es el canal de YouTube, para los que no sepan, Profesor Lando es el canal de YouTube en el que estoy basando este directo, porque me gusta mucho su contenido y quise hacer algo parecido. Submissive and Breedable habla justamente de sumiso y preñable, si se quiere, como una traducción un poco literal. Preñable. Estamos de acuerdo que un femboy no es preñable. Estamos de acuerdo que no lo podés inseminar como tal. No podés fecundar para que nazca un bebé de ese busi, ¿no? Vamos a estar de acuerdo que ese busi no puede producir bebés.
¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos todos de acuerdo? Funciona así. Entendemos que la biología es así, ¿no? Se me paró, dice uno, Dios. ¿Cómo que no? No vivimos en un omegaverso, Mount. El Busi no puede embarazarse. Es importante que tengan claro esto. Lo tienen que tener muy claro. Ok. Entendiendo esto, justamente esta contradicción, justamente esta prohibición, esta contradicción con la fisiología natural que nosotros traemos y la necesidad natural que nosotros tenemos, es algo de lo que lo hace deseable, ¿no? Es raro, es novedoso, es diferente. Y hay bienaventurados los que busquen el Busi, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿o no? O sea, podemos decir, entonces, podemos intentar afirmar o intentar definir que parte de lo que rodea al Busi, del concepto de Busi, es parte de lo que hace deseable al femboy, ¿no? Más allá, repito, más allá del sentimentalismo, estamos hablando de pura sexualidad, de puro sexo. Lo que hace deseable al femboy es un poco probar un poco de esa fruta prohibida que en ese momento Adán y Eva degustaron y por la cual fueron expulsados del jardín del Edén. Es un poco esa cosa llamativa, diferente, que quizá despierta pasiones que no sabíamos que teníamos, ¿ves? Es un poco por esa parte. No sé si lo entendieron, no sé si entienden un poco la subversión del Submissive Unbreedable. ¿En qué país de mierda hay más femboys? Chile, Argentina, Tailandia, capaz. Manden ejemplos del Busi. Nah, un montón. Un montón. Nah, en Grindr me da... No, es un montón. Argentina tiene más trolos que femboys. Es debatible. Ok. Como un extra, les voy a decir. Existe otro tipo de categorización de lo que nos puede gustar de los femboys, ¿ok? Les voy a poner un video que es muy explicativo. Que es muy explicativo. Y con el que creo que todos van a entender más o menos de lo que estoy hablando, ¿ok? Y después les explico el video. ¿Les parece que les pongo el video? ¿Están todos listos? ¿Nadie? ¿Están prestando atención? ¿Les pongo el video? ¿Están prestando atención? ¿Están viendo? ¿Están viendo la pantalla? ¿Pongo el video para que lo vean? ¿Lo pongo? Ok. Vamos a poner el video, ¿ok? Es un video bastante explicativo. Yo creo que lo van a entender todos. ¿Pero por qué siguen viniendo? Denme un segundo. Los del fondo, hijos de puta. Los del fondo. Dejen de comer, hijos de puta, que estamos en clase. A ver. Acá está. Tener sexo con una vagina es para maricas absolutos. ¿Sabes lo que hace un hombre de verdad? Como verdadero gangsta que soy, doy y recibo por el culo. Eso es lo que los verdaderos G hacen con sus hermanos. Te diré algo, puedo ser conocido como Top G en público, pero aquí en mi celda en Rumania, soy conocido como el Bottom G. Así es como rodamos. No puedo pensar en una actividad de menor retorno de la inversión que meter la polla en el coño. Es una completa pérdida de tiempo y energía. Piénsalo por un segundo. Esas putas han cogido literalmente millones de pollas. Simplemente no es lo suficientemente apretado para mí. Pero taladrar el culo de un compañero G, esa es una historia completamente diferente. No solo estás proporcionando un montón de estímulo para tu pene, sino que estás ampliando activamente tu red al mezclarte con personas de ideas afines. Todo forma parte de llegar a la cima. Y ese es, señoras y señores, el secreto para escapar de la Matrix. Ese es el secreto, señores. Es el secreto. Es la clave. Tenemos que entender muy bien esto. Existen grupos de hombres, incluso dentro de los hombres quizás más heterosexuales que puedas encontrar en el mundo. Tipo, los tipos más chabón, musculoso, pro, milico, full, violento. O sea, el tipo que vos encontrarías alcoholizado y pegándole a la mujer. Ese tipo de personas incluso sienten cierta atracción y cierto llamamiento por el Busi. El Busi es definitivamente muy poderoso, ¿ok? ¿Cuál es la justificación de que un hombre completamente heterosexual y masculino, como por ejemplo Andrew Tate, podría quizá estar interesado en investigar el Busi? Ellos lo definen de esta manera y justifican su atracción por los femboys diciendo que es la expresión máxima de masculinidad. ¿Por qué? Porque el fin máximo para esta gente que es medio idiota, el fin máximo, como dijimos antes, de
cualquier forma de vida, es reproducirse para perpetuar la especie. Por lo tanto, parte de esta reproducción es el de una persona imponiendo sobre la otra, dominando sobre la otra, el deber de gestar a otra persona. ¿Ok? De esta forma podemos entender la relación entre hombre y mujer como una relación como de dominancia. Esto es muy choto lo que les estoy diciendo, es muy choto. Pero les estoy explicando cómo funciona en la cabeza de ellos, ¿ok? Es muy choto, no se queden con esto. Pero, así como lo piensan ellos. Y por lo tanto, dominar es una acción estrictamente masculina. Y por lo tanto, dominar a otro hombre es la máxima expresión de masculinidad. Porque ¿qué es más de macho? ¿Qué es más de hombre fuerte, dominante y alfa que dominar a otro hombre? No hay nada más de hombre que eso para ellos, ¿no? ¿No se les ocurre nada? Aprovecho como maní. El objetivo del hombre heterosexual que es atraído por el Busi es conquistarlo. ¿Entendés? El hombre heterosexual que termina siendo atraído y termina siendo abducido por el Busi, él lo define, lo entiende y lo defiende como una búsqueda de conquista. Una búsqueda de conquista y una búsqueda de descubrimiento en la que él va buscando la máxima expresión de masculinidad y termina encontrando el Busi. Y a partir de ahí les cambia la vida. O bueno, eso quiero creer. ¿Es la satisfacción de cómo ganarle a otro hombre en una línea de LOL? Sí, más o menos es así. Ok. Ahora, sobre todo hablando de esta gente que es muy rancia y que no acepta que tiene una atracción por el Busi. Dentro de esta gente se generó una pregunta. Profe, si quiero ser dominado por una mujer, ¿me hace menos hetero? Sí, así funciona. Te digo que son ideas de mierda, weón. Son ideas de mierda. Pero así funciona en su cabeza. Así se justifica la gente que dice que no los hace gay, que es un femboy. Que cogerte un femboy no es gay. Es justamente por esto. Así que vamos a aprovechar y vamos a hablar exactamente de eso. Coger con un femboy, o que te gusten los femboys, ¿te hace gay? ¿Es gay que te gusten los femboys? Esta es la gran pregunta, ¿no? Esta es la gran pregunta que puede hacerse cualquier creyente y fiel seguidor del Busi, ¿no? Y de los femboys. ¿Culear con un femboy te hace canónicamente gay? Es una muy buena pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Veo que muchos dicen que sí. Se lo planteo de otra forma. ¿Ok? Hay muchas acepciones dentro de esto. Hay mucha gente que dice que sí, porque estás culiándote a alguien que tiene pito, por lo tanto eso te hace gay. Hay muchos que te dicen que no, porque realmente lo que te atrae del femboy no es tanto el pito, porque el pito como que lo haces un costadito, sino que lo que te atrae es la feminidad. Literalmente lo que te atrae es la parte femenina, es la parte mujer de ese hombre, ¿me entendés? Entonces, si lo que te gusta es la parte femenina y la parte mujer, básicamente te gusta lo femenino, las mujeres, ¿eso te hace gay? ¿Entendés la dificultad? Podemos estar de acuerdo igual que heterosexual no sos. Eso podemos estar de acuerdo. Hetero no sos, ni en pedo. Hetero no sos en ningún momento. Pero pensando de esta forma, los voy a poner en una situación. ¿Ok? Dentro de la física cuántica existe un término que creo que todos conocerán, que creo que todos lo habrán escuchado alguna vez, que existe... Dame un segundo. Lo que vendría siendo... Dame un segundo, estoy buscando una imagen para ponérsela así que lo podemos ver más gráfico. Lo que es el gato de Schrödinger. ¿Ok? ¿Qué pasa con el gato de Schrödinger dentro de la física cuántica? El gato de Schrödinger es una paradoja o es un paradigma real que existe cuando planteamos una situación hipotética en la que un gato... Este monólogo para contarnos un nuevo novio que es femboy, sí.
Ojalá. X3. Todo este monólogo para contarnos que su nuevo novio es femboy. Ojalá, mira. Esta paradoja sostiene y defiende y define realmente que que cuantificar cosas, ver cosas, entender cosas y sobre todo simplemente el acto de presenciar y contar algo hace que ese algo se defina, ¿ok? El gato, para que tengan una idea de cómo funciona esta analogía, el gato de Schrödinger, cuando es encerrado en una caja con una poción con veneno o con algo con veneno o algo que lo mate, no importa qué, cuando es encerrado con la caja y no tenés ninguna información, la caja no tiene sonido, no se mueve, no vibra, no cambia el peso, no tenés ninguna, cero información de lo que pasa dentro de la caja, después de cierto tiempo, ese gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Dentro de esa caja se creó dos universos de posibilidades donde hay un gato vivo y hay un gato muerto. Y solamente esos dos universos van a colapsar en uno solo cuando abras la caja y puedas ver si el gato está vivo o está muerto. Mientras no abras esa caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Esto deriva de una de las leyes más esenciales y más fundamentales del funcionamiento de nuestro universo, que es la de la relatividad. En este caso, la relatividad cuántica. Por lo tanto, vamos a afirmar la siguiente situación. Si vos sos un hombre heterosexual que está buscando una femoide para proceder al coito y conseguir la tan ansiada reproducción sexual, si vos vas a la cacería de esa mujer, entablás una conversación con ella, hablas con ella, te gustás de ella, te besás con ella, lo que hay en esa falda, lo que hay en esa pollera, es el femboy, es el pene de Schrödinger. Hasta que no levantes esa falda, en esa entrepierna hay una vagina y un pene al mismo tiempo desde tu perspectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la perspectiva del heterosexual, relacionarse con ese femboy no lo hace gay. ¿Entiendes? Porque ese femboy, desde la perspectiva del hombre, del que quiere cortejarlo, él está viendo a un ser que es mujer y hombre al mismo tiempo. Es femboy y mujer al mismo tiempo, porque no tiene forma de cerciorarse. Por lo tanto, es solo en el momento en el que acepta al femboy luego de haber confirmado que lo es solo en ese momento que puede ser llamado quizá un poco gay. No tenés forma de saberlo, no tenés forma de corroborarlo. ¿Sería bisexual? No tiene por qué serlo. Dependerá de lo que quiera, porque quizás se enamoró perdidamente de ese femboy. Y a partir de ahí no le interesan más las mujeres porque le interesa el femboy y se convierte en gay. O puede ser que sea bisexual. O puede ser que lo rechace y decida irse y mantenerse heterosexual. Pero hace sentir a chequear cuando te lo estés moviendo. No, pero cuando te lo estás culeando, hermano, ya le bajaste la polla, ya ves lo que tiene, hermano. Ahí ya corroboraste, ahí ya tomaste una decisión. ¿Qué pasa con las mujeres que les gustan los femboys? Están locas. Las mujeres están locas, por definición, fin. Pero bueno, tenemos que igual convenir, ustedes y yo estamos de acuerdo, completamente de acuerdo, en que si entablas relaciones con un femboy, definitivamente heterosexual no sos. Pero sigo no homo y no nos tomamos de la mano, estás hetero. A ver, aquí hay una concepción equívoca. El concepto de que si no le tocas la mano no es gay nace justamente de un meme dentro de la comunidad del hentai en el cual la categoría handholding es una categoría que existe dentro de la página de manga hentai nhentai.gg. ¿Ok? Existe la categoría handholding y de hecho es una categoría bastante popular. A partir de esa categoría se tiene esto de que la verdadera relación arranca o la verdadera relación se define por tomarse de las manos y no por el acto sexual. Por lo tanto, apareció el meme de que si no le agarro la mano, no estoy siendo sincero. Derivado a los femboy, si no le tomo la mano, no lo amo. Por lo tanto, no soy gay. ¿Qué tengo que decir sobre esta definición? Que es una mierda. O sea, hermano, te lo culeaste, ¿qué te diga? Yo entiendo, yo te juro que entiendo. Yo te lo entiendo. Yo entiendo tu necesidad de buscar alguna forma de que relacionarte con un
femboy no te haga por lo menos un poco gay. Pero las cosas son como son, hermano. Las cosas son como son. No sé, güey, prefiero las tetas. Discutible. Profe, diferencia entre las futaneras y femboy. ¿Qué te notas, profe? Después hablamos de eso. Después el acto tiene que decir no homo y se anula lo gay. Eso también es wea. Y las tomboy es otra cosa completamente diferente. Quiero tirar un refacto, pero quiero que me des bola. A ver, te estoy leyendo de YouTuber. Soy hetero, deja de ensuciar mi lindo nombre, tu mamá. ¿Entendieron hasta acá? Entonces podemos definir y concluir entonces que sí, si tenés relaciones con un femboy, por lo menos heterosexual no sos. Eso lo tenemos claro. Sos como mínimo un poco gay. Como mínimo. Tenés que aceptar que sos un poco gay. Mínimo. ¿Me puedes argumentar que capaz? No, porque lo que te gusta es lo femenino, todo lo que vos quieras. Sos un poco gay. Fin. Y si le tocas la mano, si se agarran las manos, más todavía. Más gay todavía. Mucho más gay todavía. Ah. ¿Un furro y un femboy son conceptos parecidos? No. No son nada parecidos. Estoy esperando que el pibe dijo que quería tirar un facto y no tiró nada al final. Se quedó callado, boludo. Me dejó con ganas. Es lo que hay. Vamos a pasar entonces a nuestro tema final. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a al que va a ser el culmen. Ya lo tiré. ¿Qué tiraste? Si no dijiste nada, boludo. De YouTuber. No salió, hermano, ¿qué decís? La homosexualidad es justo lo... No, bueno. Ah, no, lo hizo por los hombres. Pero a la vez tienes que aceptar que sientes atracción hacia la apariencia estética femenina. Y puede que sea una mujer también. Depende, algunos que sí, algunos que no. Hay homosexuales que les gustan los hombres que es masculino. Depende. Mirá los comentarios, pero ponele de vuelta de YouTuber, la puta que te parió, es más fácil. Hay muchos comentarios, no te llego a leer. Ponele de vuelta. Profe, ¿qué pasa si me gusta un femboy pero quiero ser virgen hasta mi muerte? Podés casarte con él. Y entonces a los ojos de Dios estás casado y por tanto puedes proceder a la procreación. De hecho, hubo una parte de la historia de la que no hablamos, que es en Turquía, en la Turquía antigua, más o menos por el 1500, existía el término de los koshek. Que eran bailarines, generalmente esclavos, que básicamente se vestían de mujer, eran pibes muy andróginos, como muy bonitos de cara, y los hacían bailar. Los hacían bailar y los hacían hacer presentaciones en tabernas, en teatros, en diferentes lugares para satisfacer a la clientela. El tema es que, claro, la gente se peleaba para llevarse a los kosheks a la casa, hasta el punto de que hubo genuinas peleas a muerte, hubo duelos a muerte para llevarse a los kosheks a la casa. No lo menciono porque es muy anecdótico realmente y no aporta realmente nada, pero... curioso, es un dato chistoso. Para que tengan una idea, los Koshek Dancers son los que inspiraron cosas como... como la apariencia de Link con el del Gerudo Link, por ejemplo. Ahí les pongo una imagen. El Gerudo Link se basa en la apariencia de esta gente. Y de hecho, voy a aprovechar y vamos a hablar de esto. Link es un femboy. Voy a buscar un femboy musculoso. Este señor, por ejemplo. No se le ve el pito, ¿no? En ningún lado, ¿no? Tengo miedo. Tengo miedo. A mí me da lo mismo lo que me da, pero vamos a Haruki gay. O sea, Gerudo Link, por ejemplo. Este señor. Y el Hibiki, no era Hideri, no Hibiki. El Hideri de Blend S son todos femboys. La concha de su madre, era un Avif, la puta que lo parió. No se puede descargar archivo hoy en día. A ver este tiene que ser un JPG, 100%. Sí. O sea, quedó claro con la clase que estos tres son femboys. Es decir, los tres funcionan como femboys. Link, por su parte,
es un femboy simplemente, que está de hecho vestido con ropa femenina, con la ropa de Gerudo. Tenés el femboy de en medio, que está vestido con ropa femenina de Sailor Moon, pero al mismo tiempo es un hombre bastante musculoso y que se ve bastante masculino. Y después tenés a Hideri de Blend S, que es un trap, al mismo tiempo que es un femboy, que literalmente busca engañar al espectador, haciéndole creer que está viendo a una mujer cuando genuinamente está viendo a un hombre. ¿Están de acuerdo que los tres son diferentes tipos de femboy, no? Lo tenemos todos claro. Digamos, ya aprendieron a definir lo que es un femboy. X-sopas-xchi X2. En la historia de la canción de Aquiles, él se viste de mujer con... La historia de la canción de Aquiles se viste de mujer con la intención de ocultar su identidad, su intención de verse femenino por la misma razón. Entonces cuenta como femboy. El problema con Aquiles es que el mito de Aquiles no sé hasta qué punto lo podemos terminar como... Lo podemos tomar como una realidad. No tenemos... O sea, Aquiles, no sé si sabe si existió o no realmente, pero lo que definitivamente no se puede corroborar es toda la parte que tiene que ver con el mito y con la narrativa de Aquiles. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la mitología nórdica con Thor, cuando quiere recuperar su martillo de los gigantes de hielo, cuando Loki se los da, se hace pasar por mujer, se hace pasar por Freya. Y ahí también él se viste de mujer y se hace pasar por mujer hasta que consigue su martillo. Pero son cosas de la mitología. En la mitología había muchísimos elementos andróginos y muchísimos elementos que podríamos hoy definir como femboys. Los mismísimos dioses. Zeus se la pasaba convirtiéndose en mujer y todos en general tenían momentos en los que se convertían en mujer o se vestían de mujer o cualquier cosa del estilo. Pero no los incluí porque es eso, es mitología. Y en la mitología puede pasar de todo. Bueno, ya para cerrar entonces, para terminar de hablar... Para terminar lo que viene siendo la clase y poder preparar el próximo examen de femboyología, vamos a hablar del elefante en la habitación. Yo, la profe, ¿soy femboy? ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber su respuesta. ¿Qué respuesta tienen ustedes? ¿Soy femboy? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué responderían ustedes a esa afirmación? Argumenten, no pongan que sí. Sí, ¿por qué soy un femboy? A ver. ¿Por qué? Sí, claramente, Futanari. Es argentino, así que femboy es un buen argumento eso. O tienes un hombre y cuerpo mujer y no vimos qué hay debajo de tu falda. Es un muy buen argumento, ¿eh? Pero en tal caso no pasaría como mujer antes que por femboy. Porque eres macho pero pretendes ser mujer. Yo no pretendo en ningún momento. Porque tu personaje se ve femenino, pero busca la feminidad y tu voz es de hombre. Pero ustedes saben lo que tengo entre las patas. Voz de hombre y nunca subimos si tenés tetas de verdad. Las estás viendo. Tiene cara y cuerpo mujer, pero voz de camionero. ¿Y? No creo, Junleo usa un perro. ¿Qué? Porque habla seductoramente. Nah. Miren, muchachos. Yo les voy a decir la verdad y les voy a contar la realidad. Mi categoría no entra dentro de femboy. Por dos razones principales. No tengo busi. Es decir, no funciona como una busi. Y lo más importante es que mi categoría entra más dentro del espectro. Un segundo. Entra más. Es que no, es muy difícil encontrar una imagen de esto que pueda poner sin que sea full violento, man. No voy a encontrar una imagen de esto para ponerlo porque es todo porno. Entra más dentro de la categoría de... Dios, ¿por qué toco eso? Ahí está. Damos un toque cambiando el pincel. Sí. ¿Ok? Mi categoría entra más dentro de lo que es Futanari. ¿Qué son las Futanari? Eso, muchachos, va a ser algo que van a tener que averiguar ustedes y algo que vamos a definir en la próxima clase.
No vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de eso para la próxima clase. No sé cuándo va a ser, lo voy a estar anunciando por Twitter y por YouTube. Así que... prepárense, ¿eh? La próxima clase va a ser sobre Futanaris. Así que nada, papus, acuérdense. Este directo, no como tal, sino que voy a hacer con todo esto que hablamos, voy a hacer un guión. El sábado que viene no, el otro va a haber un video acerca de los femboys en el canal. Les agradecería muchísimo que me puedan dar su apoyo. Y el próximo directo de clase va a tratar acerca de qué son las Futanari. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis exactamente como lo hicimos acá. A ver a qué conclusiones llegamos. Así que lo saben con antelación, hagan la tarea. Hagan su tarea, averigüen qué son, cómo funcionan, un poco de la historia. Háganlo. Yo por mi parte, creo que fue más que suficiente por hoy. Un segundo. Así que nada, papu. Desde ya, muchas gracias a los que vinieron, muchas gracias a los que pasaron, muchas gracias a los que se quedaron, muchas gracias por los subs, muchas gracias por los bits, muchas gracias por los follows. Nos estamos viendo probablemente el lunes en el podcast de Ruido Blanco. Y estudien para la próxima clase. Vamos a hablar de la Futanari. ¿Ok? Un poquito más. Los estoy dejando a los de Twitch con Mainoboshi. A los de YouTube no puedo raidear, así que los voy a dejar simplemente. Y poquito más. Gracias por venir, gracias por estar. Nos estamos viendo la próxima. Un placer.